Búsquese, ya tenemos el tema. Vamos a leer donde leímos el viernes. Así que busque la cita. Dios le bendiga grandemente a todos los hermanos que los miran a través de las redes sociales, ¿verdad? Estamos llegando hasta diferentes partes del mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, vamos a leer hoy, ¿verdad? Todas las personas que los miran por medio de YouTube, ¿verdad? Vamos a llegar hasta allá a Brasil, a Colombia, Venezuela, Argentina, México, todas las partes que están viendo en YouTube por medio de Ministerio Jóvenes Nuevos Internacional. Dios les bendiga grandemente y espero que en esta hermosa reunión que vamos a predicar este tema, ¿verdad?, pueda gozarse. Un obrero aprobado es el tema que tenemos pendiente. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 vamos a estar leyendo, porque ya leímos el 14 el día viernes. Hoy pues vamos a entrar con el 15 y dice así la palabra en el nombre de Cristo Jesús y para la gloria de Dios. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya efectuó, y transforman la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Hasta ahí nomás dejamos. Puede tomar su asiento glorificando al Señor. Quiero seguir, hermanos, con la segunda parte de este tema. Espero que los que lo vean por el YouTube pues puedan gozarse también, viendo, hermanos, de lo que se trata cuando somos hijos de Dios, cuando hemos creído, ¿verdad?, a el Señor, y que vino a predicar su palabra, las nuevas de salvación, y que nosotros somos seguidores de Él. De hecho, por eso nos dicen a nosotros los cristianos. Amén. ¿Cuántos saben por qué le dicen cristiano a usted? ¿Por qué le dicen cristiano? Contesten todos. ¿Por qué le dicen cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Porque hablamos de Cristo, ¿verdad? Somos seguidores de Él, y donde quiera que hablamos con el que se los encuentra ahí, ¿verdad?, le decimos: mire, Cristo le ama, y necesitamos que la palabra huele, que sea un río de agua viva, que sea un río que salte para vida eterna, la vida de nosotros, ¿verdad?, que huele, porque de nosotros depende. La palabra dice que la palabra evangelio o evangelista viene para ser anunciada como nuevas de salvación. Amén. Eso significa evangelio. Entonces, cuando vemos en esta parte, el apóstol Pablo habla a Timoteo y dice en el versículo 14, lo que leímos el día viernes: recuérdales esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Oiga, la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo es que nosotros, como hijos de Dios, todas las palabras que salen de nosotros sean para bendición a los oyentes y no para destrucción. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque yo le he estado poniendo tanto ejemplo de que los hombres empiezan a contiendar por medio de la palabra y a discutir, a veces en los buses, en los parques, en cualquier lugar está la discusión, y el oyente termina diciendo: para ser como él, mejor no soy. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Siendo un obrero aprobado, siendo un obrero de tropiezo para los demás. Y la misma palabra dice: ay de aquel que sirva de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Entonces nosotros siempre tiene que ver, y yo le he dado la recomendación: si alguien de otra
doctrina, porque muchas doctrinas se han soltado. Uno de otra congregación de que crea diferente a la palabra, le empieza a contender, déjenlo. Doble, si lo conoce, doble sus rodillas por esa persona para que Dios le alumbre, para que la palabra pueda entrar a su vida y pueda despertar y darse cuenta quién es Cristo. ¿Quién es el Evangelio? Y un día puede entender la palabra. Dice, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? Que no use las palabras mentiras, pues. Palabras que se las lleva el viento y no aprovecharon nada, sino que, hermanos, vinieron a hacer tropiezo en las personas. Cuando el apóstol está dando, oiga, este es un apóstol, el apóstol Pablo, escogido por Dios hacia los gentiles. Y aquí está dando una recomendación a otro servidor, a un hombre que estaba a cargo, estaba también llevando un ministerio, que es Timoteo. Y le está dando el consejo y le dice, recuérdales esto y exhórtales que usen bien la palabra. Entonces hoy yo le decía, en la primera parte, yo les decía, hoy es Cristo hablando a Feliciano Hernández para hablarles a ustedes. Exhórtales, recuérdales, porque cada día, hermanos, tenemos que tener nosotros en memoria. ¿Verdad que lo que dijimos el viernes a veces ya se nos olvidó? Pero si les vuelvo a recordar, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero hay momentos que se nos olvida eso. Oiga, ese versículo yo se lo estoy dando constantemente. Y hay veces que se los olvida, ¿eh? Hay veces que todavía queremos que dejar a alguien cuidando la casa porque se la van a vaciar si sale. Ya dejó de confiar en el Señor. Se nos olvidó que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay mucha gente que no sale a las vigilias. Hay mucha gente que en la noche, cuidado, no, porque muy noche nos sacan ahí y en ese pedazo de noche los van a vaciar la casa. Y la confianza en Dios, ¿dónde está? Les decía lo que dice el mensaje que les predicaba de Eliseo. ¿Verdad que él estaba ya confiado? ¿Por qué estaba confiado Eliseo en su palacio, en su casa, en su cámara? Tranquilo estaba él ahí. Y dice la palabra que el criado, el asistente, le dijo cuando salió y vio, dice que estaban rodeados de gente de a caballo y de carros de guerra contra él. Oiga, todo el ejército había ido a agarrar al varón de Dios. Y le dijo, oye Señor, estamos rodeados de gente de a caballo que vienen a capturarlos. ¿Y qué haremos? Y oiga Eliseo, oigan las palabras de Eliseo. Y eso, hermanos, agarrémoslo para nosotros, pero no nos descuidemos. Porque hay momentos que el enemigo le trastorna la mente al hombre y le dice, no, te van a robar, no, te van a hacer esto, hermanos. Y entonces, ¿dónde está la confianza en el Señor? O sea que cuando se predicó la palabra, cuando dijimos eso aquí, usted dijo amén. Sí lo creo, Señor, tú eres mi protector. Pero cuando nos fuimos, ya no es nuestro protector. Dice que la palabra tiene que ser no solo oída. No seamos, ¿cómo dice? Oidores olvidadizos. Como quien dice, la oímos aquí y dijimos amén, hermano. Pero ya más tarde, cuando tenemos el problema, no nos acordamos de que dijimos que sí, ¿verdad? Que el Señor es nuestro protector, se nos olvida. Y eso es lo que pasa en esto. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuérdales, exhortándoles que usen bien la palabra. Eso de usar bien la palabra no es de hablar solamente. No sé si me entiende. Use bien la palabra, hermano. Ay,
aquellos vienen andan buscando a quién hacerle daño. Yo voy aquí, ¿cómo le hago? Me voy a correr, en un balazo le van a pegar y le van a pegar porque usted huyendo. Preséntese. Aquí voy, Señor, en tus manos. No sé si se dio cuenta lo que les decía de una joven. Ahí tengo el video de la joven que iba, hermanos, y cuando llegó a una cruz calle, dice, hermanos, el video, que esta joven vio al hombre que estaba recostado en el poste, sospechoso, y ella solamente le dijo al Señor: Señor, guárdame en tu mano y que pueda llegar a mi casa. Y dice que pasó frente a donde estaba el hombre, y cuando nomás llega a la casa, estaban viendo las noticias, y en las noticias salió diciendo que habían matado a una joven en donde estaba ese hombre. Y la joven dijo, a ver, y era el lugar donde ella había pasado. Y la policía llega y captura al hombre y lo interrogan y le dice: ¿por qué la mataste? ¿Y por qué no mataste a la primera que pasó? Y él, el mismo maleante, testifica y dice: no, porque a ella la iba a matar, pero ella llevaba a alguien a la par de ella. Y ella no llevaba a nadie personalmente. Era el ángel de Jehová que acampa alrededor del hombre. Y todos, oiga bien, todos los que estamos aquí, todos los que hemos creído en Cristo, tenemos un ángel que lo guarda. Él no se aparta, dice la palabra, de día ni de noche. Si usted usa la palabra de Dios, ese es el ángel de Jehová. Dice, esta palabra no se aparte de ti, de día ni de noche. Entonces, ¿qué es lo que tiene poder? La palabra. Porque ¿quién es la palabra? Es el mismo Dios. Aleluya. Allí es donde yo le digo, hermano, que mucha gente se confunde las cosas, y como dicen que este libro, ¿verdad?, esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando van a orar por un endemoniado, cuando van a orar por un enfermo, se la restriegan en todo el cuerpo para que salga el demonio o para que salga el mal. No es así, hermano. En la palabra, este libro sí es el libro sagrado que Dios dejó para escribir su palabra, pero no es el libro el que tiene el poder. Si usted no tiene nada de Dios, puede ponerle 10 Biblias a un demonio y lo que va a hacer el demonio es aventárselas, quemárselas. Si usted no tiene en su mente que el que tiene poder es Cristo Jesús, la sangre de Cristo es la que tiene el poder cuando usted lo invoca. No, si esta palabra, hermano, puede ser muy la palabra de Dios, pero esta palabra Satanás se la puede de memoria, más que usted. Aunque usted no lo crea, más que usted, Satanás se puede la Biblia. Y no era un ángel querido de Dios, pues. Era el que tenía el poder allá arriba. Conoce bien las oficinas. No, él sabe quién es Dios. Por eso dice la palabra que el diablo aún cree en el Señor y tiembla, dice, cuando oye. Ahora, si usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, el diablo también va a temblar cuando usted hable, porque no habla usted por su propia cuenta, es Dios el que habla por medio de su boca. Entonces, ahí está la clave. Entonces, si alguien no tiene poder que Dios haya depositado en él, puede usar la Biblia para un... ¿Qué es lo que dijo aquel hombre que llegó a decirle a Pedro? Véndeme un poquito de ese poder que tú tienes. Te voy a dar una carga de oro y plata, ¿verdad? Te voy a dar lo que tú quieras, pero dame un poquito de lo que ustedes dicen en el nombre de Jesús. ¡Fuera, demonio! Denme un poquito de eso y le voy a dar. ¿Y qué dijo Pedro? Perezca juntamente contigo tu dinero, pero esto no se compra, porque esto es don de lo alto, esto es don de Dios, que Dios le da a quien a él le place. Así que, hermano, esto no es de que, es que, hermanos, hoy voy a predicar bonito porque hoy vino de hermano Fermín. No, hermano, este es don de Dios. Dios le da. Y a veces yo le digo, a veces yo agarro un versículo y digo, voy a predicar en esto.
Ay, Señor, pero no tuve lugar de sacar otra hacienda. Pero ya cuando estoy parado aquí me la da el Señor. Es Dios hablando. No soy yo. Yo soy el cuerpo que Dios usa. Dijo Pablo, ¿o no sabéis que vosotros sois templos y moradas del Espíritu Santo? Y el mismo Jesús dice en el libro de Juan 14, las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta. Oiga, está hablando Jesús, el Dios encarnado. El mismo cuerpo humano que estaba en la tierra dijo, las cosas que yo digo o hago, no las hago, dijo, por mi propia cuenta. Como quien dice, yo Jesús carne, no puedo hacer estas cosas si no es el Padre que mora en mí. Si no es el Dios invisible. Por eso dice Colosenses 1:15, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Jesús el carpintero era el Dios invisible que andaba caminando en la tierra. No era Jesús carne solamente, era Jesús carne y Dios poderoso en él. Por eso es que sucedían las cosas. Por eso es que cuando iba frente a aquel montón de demonios, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo aquel legión de demonios cuando vieron a Jesús? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Da los permisos. Sabía que a sacarlos iba. ¿Ah? Pues sí, pero era una legión de demonios. No era un demonio que estaba solamente allí. ¿Qué tienes, Jesús Nazareno, contra nosotros? Y sabían, y solo iba caminando Jesús. Vea qué tremendo. ¿Sabe lo que hacía Pedro cuando caminaba y iba a llegar a las aldeas? La gente se amotinaba, dice la palabra, y sacaban a los enfermos porque sabían que con solo la sombra de Pedro que cayese sobre el paralítico se levantaba. No era la sombra, dice el canto, ni tampoco era Pedro. Pero ¿quién es el que iba a la aldea? Pues era Pedro. Pero vea el canto lo que no era la sombra, ni tampoco era Pedro, sino dice, era el poder del Nazareno que estaba en ese hombre. Entonces el cuerpo solamente es un instrumento de Dios. Nosotros tenemos que procurar dejarlo usar, que Dios use este cuerpo. Por eso es que a la predicación no hay que tratar de hoy sí les voy a hacer creer esto, hoy sí les voy a tratar de que entiendan. No, hermano, déjese ir con Dios, que Dios hace el trabajo. Imagínense, el viernes yo dije, les voy a leer, y les leí casi todo este versículo, todo este capítulo, y solo prediqué un versículo. Por eso estamos hoy en el 15. Procurar con diligencia presentarte. ¿Alguien sabe qué es diligencia? ¿Cómo? Dice hermano Trujillo. Dice hermano Toño. ¿Qué es diligencia? Ajá. Diligencia. Dice. No, diligencia. Ajá. Diligencia es como una dedicación, estar preparado para. Con diligencia, oiga, hay esta otra que se parece, le dice con inteligencia. Esmero. ¿Cómo? Esmero. O sea, hay que dedicar. Dice la palabra procurar con diligencia. Presentarte, o como quien dice, yo voy a procurar, yo voy a luchar, presentarme ante el pueblo. Ser un hijo de Dios. Que no cuando venga usted diga, qué bárbaro lo que predicó ese pastor, y dice que es pastor y yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Entonces, aquí dice, si es para mí, como ministro, voy con los que predican, dice, procurar con diligencia, presentarte a Dios aprobado. O sea, que Dios no me deseche. Que aún cuando usted oiga el que está hablando con usted, usted diga, verdaderamente Dios me habló a mi vida. Porque yo estoy dedicando, tengo una dedicación para poderle predicar la palabra. Eso es lo que dice ser un obrero aprobado. Que no tenga
¿De qué avergonzarme? Como quien dice, yo le digo esto, hermana Francisca, pero usted en su mente dice, si supiera lo que yo sé de él. Ahí está, ya no soy un obrero aprobado. Aunque aquí está hablando ante Dios. Dios conoce mi corazón. El hombre siempre va a hablar de nosotros, ¿verdad? ¿Cree que alguien no lo ha rechazado a usted como cristiano? Decir, no, hombre, vos no estás en nada. Siempre hay gente, pero usted conoce su corazón y Dios que está en la lucha. Amén. Ahora dice, ¿de qué avergonzarse? Que use bien, ahí vamos, que use bien la palabra de verdad. No, hombre, si usted es un hijo de Dios, pues sea hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, hermanos, en Ministerio Odres Nuevos Internacional, pues también que lo sea ahí en la calle, que también sea allá en su trabajo. No digo que soy cristiano porque me van a quitar el trabajo. ¿Qué importa que le quiten el trabajo? Ay, pero eso es lo difícil. Y ahí es donde le vuelvo a repetir, por si se le olvidó alguno. Ahí es donde ya se nos olvidó que contestamos aquí que éramos cristianos. Amén. O que éramos hijos de Dios aprobados. Amén. Aleluya. No, si yo digo que soy cristiano, a mí me van a sacar del trabajo porque a esta gente no le gusta. Ahí ya automáticamente está diciendo que lo que oyó aquí del Ministerio de Nuevo, de esta palabra, solo lo oyó. Solamente usted lo recibió y luego allá afuera ya no es un aprobado. Le dije que el día, y yo se lo dije con ejemplo, a mí me lo han dicho, y que no es cristiano usted. Cuando le dice eso al mundo, hermano, hay que agarrarse bien los pantalones y recapacitar dónde estamos. Porque a mí me lo han dicho. Donde he andado trabajando los trabajos anteriores, a mí me lo han dicho muchas veces. Oiga, pero un cristiano no tiene que hacer eso. Y a veces yo lo he hecho con intención de hacer algo bueno. Pero el mundo a veces desconoce eso y él lo agarra por otro lado. Bueno, aquí tengo a hermano Fermín que trabaja en una empresa, hermano Héctor también, y no me van a dejar mentir que de repente se salen del guacal y como que la agarran contra uno. Y uno ve hasta se desespera. Y dice, quizás me voy a ir. Pero ahí, órele a Dios, clámele a Dios, usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Dice que use bien la palabra de verdad. Soy hijo de Dios y si me desechan del trabajo, pues Dios me va a preparar otro trabajo. Tiene que tener esa confianza que usted es un obrero aprobado delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios, porque Dios es el que va a preparar. Por eso le he citado siempre ese versículo de Mateo 6:33, donde dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas se van a hacer añadidas. Sea hijo de Dios usted y las demás cosas no se preocupen. Que ahí vienen los chipilines para la sopa. Ahí viene el quesito para la hermana María que está operada. Ahí están las gallinas poniendo su huevito para que Feliciano Hernández coma. O sea, Dios no nos desampara, pero tenemos que tener la plena confianza. Por eso cuando yo le digo, hermano, que hay gente que cae en el error, y hablando de lo que hablábamos en la vez anterior de las ofrendas para la obra del Señor, o lo que tenemos que dar de lo que nosotros recibimos, a veces el hombre cae en el error grande, en que ya cuando tiene problemas con el pastor dice, no, ya no doy esto porque en buen carro anda y yo ni bicicleta tengo. Entonces, ahí cae en el error porque ya no lo está haciendo para Dios, sino que para el hombre. Entonces nunca, oiga bien, nunca ha hecho algo bueno para la obra del Señor. O sea, que la ofrenda que ha dado es como que usted va a tirar una libra de sal al mar o a la pila, que dentro de un rato lo quiere recoger, ya no la puede recoger porque se deshizo. Entonces así son las ofrendas. Por eso es que la palabra dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, mira y acuérdate, ay, ofendí al hermano Orlando, está dormido, no me da cuenta, pero lo ofendí. No, voy a regresar, dice, a reconciliarme con él. Para que Dios, oiga, para que Dios, vea que no dice para que el pastor reconozca, o para que el pastor le dé el ok. No, dice, vete de regreso,
reconcíliate y luego trae la ofrenda para que Dios te la reciba. Gloria a Dios. Pero usted no se la trae a Dios, se la trae a Feliciano Hernández. Ese es el problema. Lo que pasa es que si no... Cuando vemos esto, hermano, entonces ahí donde caemos en los errores en que nosotros vamos llevando las partes literales y dejamos a un lado lo que oímos. Yo soy cristiano, yo soy un soldado aprobado, pero cuando oímos, cuando vemos, pero cuando estamos en los hechos, ahí empezamos a fallar. Yo le digo, usted le puede estar dando quizás los que conocen como diezmos, las ofrendas, ¿verdad? Al pastor donde se congregue. Puede ser el hombre más insignificante que no tenga nada de Dios. Pero si usted lo está dando porque usted lo sabe en su corazón, que usted está dando eso porque sabe que de todo lo que Dios nos da, tenemos que dar para Dios su parte. Si usted lo hace así, no importa el pastor que lo hace. Y como por ejemplo, le voy a decir algo. Le voy a decir esto porque tengo que decirlo como enseñanza para la iglesia. Por si algún día le toca a usted. Si algún día usted trae una fruta. Le voy a poner el ejemplo palpable. Si usted trae una fruta y dice, mire hermano, aquí está esta fruta. Quizás era primicias de lo que usted corta. Y cuando termina el servicio, usted ve que un hermanito de la congregación lleva la fruta. Diga, no le vuelvo a llevar al hermano. Porque yo se lo traje, que era la primicia, y se lo regaló a fulano. Se lo regaló a Orlando. Hermano, usted lo trajo para la gloria de Dios. Usted lo dio porque lo reconoce en su corazón que las primicias son para el Señor. Ya de ahí no se fije si yo me lo comí, si se lo comió mi esposa, si mi suegro se lo comió o que la visita que yo tenía se lo di. Yo no tenía que darle a la visita que vino y lo único que tenía es el fruto. Y Dios lo propió. O sea, yo estoy porque es mío, ya no es suyo. Pero muchas veces se da en que la gente eso agarra y dice, no, ya no le vuelvo a llevar. Y fíjense que porque a veces, hermano, pasan errores. Fíjense que anoche me regalaron un rollo de chipilines. Ricos, hermano, me encantan las sopas de esas. Y aún cuando hoy que me fui a bañar ya para irme al trabajo que tengo con el microbús, vi que habían chipilines ahí, están en la pila. ¿Y sabe qué se me metió en la mente? Y dije yo, va a venir la hermana y va a decir que no los quisimos. Pero no, ahí tenemos la sopa, todavía hay sopa, ¿verdad? Se hizo la mitad porque como este día, pues no viene nadie a trabajar, no hay más gente aquí, casi solo mi esposa, mi suegro y mi hija, ¿verdad? 4 platos de sopa, pues hicimos la mitad y tenemos la otra mitad para mañana. Pero en mi mente entró y dije yo, va a venir la hermana hoy y va a ver los chipilines y va a decir que no los quisimos, que los despreciamos, y no es así. Pero ¿sabe por qué pensé eso? Porque el enemigo es bien astuto. El enemigo es bien astuto. Y él trata de maquinar la mente. Y podría ser que de repente ya no me vengan chipilines y yo dijera, también fallara y dijera, ¿sabes por qué la hermana no me trajo chipilines? Y tal vez la hermana sintiéndose mal porque vio los chipilines el siguiente día. O sea, le pongo un ejemplo, que así muchas veces pasa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver como soldados aprobados, ir escudriñando la palabra y conociendo las acechanzas que el enemigo tiene para su hijo, ¿verdad? Porque los hijos de Dios somos perseguidos, ¿verdad? El diablo anda, dice Pedro, ¿verdad? Como león rugiente buscando. Por este lado voy a agarrar fácil a Josué, dice. Y empieza a machucarlo. Y como sabe su debilidad, cuando siente, dijo, no, ya no voy más a la iglesia. Ya le dio en el grano, como cuando le echa limón a la llaga, ¿verdad? Y a Manaqueta se ríe porque tiene una heridita ahí y si le echan limón, brinca. Pero es bueno porque hay que sanar. Pero así, hermanos, es lo que pasa. Dice el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Oiga,